Israel adopta un plan para derrotar a Hamás, tomar el control de la ciudad de Gaza y desplazar a su 1.000.000 de habitantes. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó esta madrugada el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu tras 10 horas de reunión. Las reacciones claramente no se han hecho esperar. Las familias de los rehenes denuncian la imprudencia de Netanyahu y piden un acuerdo para Gaza. Por su parte, la ONU exige detener inmediatamente este plan israelí. ¿En qué consiste este plan? ¿Qué significa para la población gazatí y para los rehenes? ¿Puede la presión internacional aún cambiar el rumbo de la guerra en Gaza? Es lo que queremos analizar hoy en DB Actualidad en Análisis, y para eso nos acompaña la periodista Maya Siminovich desde Tel Aviv. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí te vemos en pantalla. Maya, comienzo preguntándote en qué consiste este plan. ¿Qué detalles nos puedes contar al respecto? Hola, Nicole. Bueno, es un plan que fue aprobado, como dices, tras 10 horas de debate, después de que Netanyahu ya lo anunciase ayer a 2 medios de comunicación, uno estadounidense, Fox, y otro indio, en inglés. Dijo a los 2 medios que Israel no pretende anexionar Gaza, sino que lo que pretende es controlarla para que después haya un gobierno interino temporal de países árabes, sin especificar, dijo un gobierno árabe. Lo que salió de esa reunión, todo el mundo se esperaba, se sospechaba, se temía, dependiendo de dónde cada uno esté parado, que iba a haber una ocupación completa de Gaza, como Netanyahu estaba anunciando de manera sutil y no sutil, y varios miembros de su gobierno estaban esperándolo realmente que esto sucediera. Y lo que dijeron al final es un texto vago, sin embargo sí, quiere decir que van a ocupar otros lugares de Gaza que no han sido ocupados. Perdón, ocupados no es la palabra que usa el comunicado oficial de Netanyahu, sino tomar control. Dicen analistas que no se está usando la palabra ocupar porque tiene otras implicaciones legales con respecto también a la población que allí se encuentra. En estos momentos Israel controla militarmente el 75% de Gaza, por lo menos. La mayor parte de sus habitantes, de los 2 millones, están en el otro 25% que Israel no está ocupando militarmente. Esto es lo que va a empezar a pasar ahora, pero no es ahora, es todavía de dentro de 2 meses que van a ocupar otros lugares, atacar militarmente. Lugares en los que no habían entrado antes, que son núcleos urbanos densamente poblados. Y sí, el ejército se opone a esto y sin embargo dice que va a llevar a cabo las órdenes del escalafón político. Me gustaría que profundicemos en eso que nos comentas, de que Israel insiste en que no quiere que el ejecutivo de Mahmoud Abbas forme parte de esta futura administración en Gaza. Tal como lo mencionabas, Netanyahu afirmó en su entrevista a la cadena estadounidense Fox News, antes de la reunión del gabinete, antes de esta reunión que duró 10 horas, que quiere entregar Gaza a fuerzas árabes que la gobiernen sin amenazar a Israel, como nos acabas de mencionar. Entonces me pregunto en concreto, ¿quién podría gobernar Gaza y qué significa para la autoridad palestina? La autoridad palestina se ha estado posicionando como candidato a la Gaza de posguerra desde no mucho después del 7 de octubre. No inmediatamente condenó la masacre de Hamás, las masacres de Hamás, pero después sí fue tomando un papel más activo. Recordemos que quien gobierna la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, es un partido nacionalista palestino laico, muy enfrentado a Hamás, cuya agenda es primero islamista, convertir en un califato el antiguo territorio de la Palestina del mandato, y después nacionalista. Tienen ideologías muy enfrentadas y además tienen rivalidades de años. Así que Fatah se ha estado posicionando como posible candidato a gobernar la franja, pero Israel abiertamente dice que no. Porque no hay muchos problemas de seguridad con Mahmoud Abbas desde el punto de vista israelí. Si bien han sido socios durante muchos años, han sido relaciones que han ido y venido, el único interlocutor de Israel ha sido este órgano laico nacionalista palestino y también muy denostado por Israel y también por los propios palestinos. Les acusan de una larga historia de corrupción y mal gobierno. La situación del gobierno israelí es esa, que no quiere que Mahmoud Abbas o su partido y su organización tomen control de Gaza de posguerra, pero también la verdad es que están conversando hace mucho tiempo. Hemos sabido que hay
miembros del gobierno de la diplomacia israelí que están en conversaciones continuas con la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Seguramente lo que vaya a pasar ahí, si especulamos, es que sí, la Autoridad Nacional Palestina juegue algún papel, pero también otros países árabes. Hay más candidatos. La cuestión es quién va a decidir eso. Y cómo se están dirimiendo estas conversaciones, que de nuevo son secretas y solamente nos enteraremos si hay más informaciones que salen de las reuniones sin permiso o después de que se haya cerrado el proceso. Y Maya, Hamás denunció este viernes este nuevo plan de Israel en Gaza como un nuevo crimen de guerra y advierte a Israel que expandir su ofensiva en Gaza significa sacrificar a los rehenes. Así lo dijo en un comunicado. Me pregunto qué dicen los familiares de los rehenes y qué opina la gente en Israel. ¿Tiene el gobierno de Netanyahu la aprobación de la opinión pública para seguir adelante esta ofensiva que has podido recoger tú ahí en Tel Aviv? Según los líderes de la oposición, que son dos por lo menos, partidos de centro, Benny Gantz y Yair Lapid, sobre todo Yair Lapid ha dicho varias veces que no hay consenso israelí, no hay nada que apoye, él decía, esta guerra en este punto en el que se encuentra. Entonces, una toma de control del resto de Gaza es algo que, por lo que se siente, no es algo que la población desea ni espera. Por supuesto está el asunto de los rehenes, que el ejército dice que los van a poner en peligro, advierte, esto se sabe también, Hamás ha dicho en muchas ocasiones y también ha cumplido la amenaza, que si se acercan tropas israelíes a donde están los rehenes los van a ejecutar. Precisamente el año pasado, en el mes de agosto, mataron a 6. Tal vez en otras ocasiones también y no lo sepamos, pero esto es algo que o mueren por las bombas israelíes o mueren ejecutados por Hamás. Los rehenes, en cualquier caso, en el orden de prioridades del gobierno, de esto se quejan las familias de los secuestrados, es que no están en las prioridades del gobierno, si bien dicen que sí, pero es evidente que no. Las familias piden un pacto total, que se negocie con Hamás para devolver a todos los rehenes que están ahí en la franja, que son 50 en total, de los que se creen que solo 20 están vivos, y que se haga un intercambio con presos palestinos. Esto lo está pidiendo la sociedad israelí en general, lo están pidiendo por supuesto las familias de los rehenes en su mayoría y también la oposición israelí. No parece que esto está haciendo mella en las decisiones del gobierno, puesto que van un paso más allá. Y la sociedad está muy crispada. Hay manifestaciones todo el tiempo, hay manifestaciones violentas, a veces la policía interviene. El otro día tuvieron orden explícita de no intervenir a las familias cuando entendieron que iban a entrar en los lugares en Gaza donde están probablemente secuestrados los familiares. Sus familiares, las familias de los rehenes salieron a manifestarse pues tan desesperados, como os podéis imaginar, con hogueras, con gritos, con llanto, con de todo. Y fue una de las raras ocasiones en las que a la policía se le dijo no hacer nada. Esta es la situación que se está viviendo aquí. Frustración entre los familiares, como nos comentas, de los rehenes que piden desesperadamente un acuerdo, porque claro, cabe destacar también que más de 100 rehenes han sido liberados a raíz de acuerdos y solamente 8 han podido ser rescatados por la operación israelí. Me gustaría que toquemos el tema que me acabas de contar de la oposición. De hecho, Yair Lapid, el que acabas de mencionar, líder de la oposición israelí, incluso habla de un desastre que conducirá a muchos más desastres, y también exfuncionarios israelíes, altos cargos de seguridad, se han expresado en contra de este acuerdo. Entonces me pregunto por qué Netanyahu se ha empeñado en llevar a cabo este plan, a pesar de tener tanto rechazo. Hay que leerlo en clave interna política. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues eso es lo que dicen sus críticos, que sí, que probablemente la lectura sea interna, que hay una voluntad de mantener este gobierno unido, un gobierno muy enfrentado en algunos puntos. El dibujo de Netanyahu es básicamente de alguien que está dividido entre sus deseos y los de la extrema derecha supremacista judía, que hay, recordemos, 2 ministros, por lo menos en el gobierno, que esto es lo que desean y lo dicen también abiertamente. No sabemos hasta qué punto Netanyahu está verdaderamente dividido y cuáles son sus intenciones en su yo interno. No sabemos, pero las decisiones las toma él. Y esto es lo que está decidiendo una y otra vez. Cuando parece que va a haber un acuerdo,
No lo hay. Es imposible eximir a Hamás de toda esta historia. Hamás ha querido negociar cuando ha querido negociar y cuando no, no. En estos momentos no parece que tenga ningún interés en hacerlo verdaderamente, pero antes sí, y proponía todo el tiempo un acuerdo de devolver a todos los rehenes por todos los presos palestinos y hacer y un alto el fuego permanente. Esto es algo que de manera consistente el gobierno de Netanyahu se ha opuesto. Y hemos llegado a este momento en el que verdaderamente se abren un montón de opciones. También la toma de control esta de Gaza, cuyo objetivo primordial, según el gobierno, es acabar con Hamás, que el ejército israelí y analistas militares dicen que es algo que es imposible de conseguir, puesto que siempre va a haber túneles, siempre va a haber armas, siempre va a haber... ¿Cuánta gente, cuántos soldados israelíes pueden estar allí patrullando esas calles y esos túneles y a lo largo de cuántos años? Hay una visión de futuro que la gente se está planteando como algo bastante terrorífico. Por ahora están pensando que esta toma de control va a suponer añadir 200.000 soldados. Israel no es un país tan grande, lleva 2 años en guerra y no se habla tanto de la fatiga, por un lado, de los soldados, eso sí se habla, de los reservistas, que llevan cumpliendo 300 días de servicio o lo que fuera, pero hay tantas otras consecuencias, por supuesto, síndromes postraumáticos, hay unos 100.000 lisiados física y mentalmente. Hay suicidios, van en aumento. El ejército reconoce algunos, por ejemplo, el mes de julio reconoce que se suicidaron 7 soldados. Se sabe que son más, pero no se informa tanto de eso. Y luego están los que no se presentan a filas. Los que lo hacen abiertamente de manera política son una minoría, pero hay muchos que simplemente no van y no hacen de eso algo público, porque sigue siendo una carga social muy difícil de llevar, el retirarse de una guerra que todavía aquí la tildan como existencial desde el gobierno, y realmente la gente, como digo, está muy dividida en el país. Muy interesante lo que nos comentas, Mayas, y me gustaría saber las implicaciones que tiene que Israel quiera controlar la ciudad de Gaza, ubicada al norte del enclave. ¿Por qué precisamente la ciudad de Gaza? ¿Sabes algo al respecto? La verdad que eso es lo que dijo el comunicado de Netanyahu, que empezarían por la ciudad de Gaza, es donde se cree que hay miembros de Hamás. La mayor parte de los altos cargos de Hamás han sido liquidados a lo largo de esta guerra. Quedan los sustitutos. Sabemos menos de ellos, sabemos que las fuerzas de Hamás se componen de muchos hombres, chicos, muchos menores de edad, pobremente entrenados, pero que en guerra de guerrilla tampoco hay que ser aparentemente un gran experto. Y están infligiendo muchos daños a los soldados israelíes. La ciudad de Gaza se supone, según el comunicado de Hamás, que sería una manera de entrar y acabar con el núcleo duro de Hamás, pero tampoco está diciendo que va a hacerlo y después seguir a los campos refugiados del centro. Sin embargo, también están diciendo que va a demorar tiempo. Se va a dar advertencias a los habitantes de Ciudad de Gaza, que esos son como unos 800.000, para que se vayan a otro lado. Hoy he hablado con uno de ellos y me dijo, ¿a qué lado? O sea, no sabe. Y esto es una persona, por ejemplo, que es muy anti-Hamás, se está escondiendo de Hamás, pero seguramente tiene tanto miedo de ser víctima de Hamás como de las bombas israelíes. La situación que dice Netanyahu es que estas personas van a tener que desalojar en los próximos 2 meses, que cae coincidentemente, o probablemente no, con el 7 de octubre, que es el segundo aniversario de todo esto, donde Israel entraría ya por tierra en esa ciudad. Todo esto permite un margen de maniobra, que es realmente lo que proponía el jefe del ejército. El jefe del ejército está en contra de este ingreso así y proponía batallas puntuales de manera que se pudieran revertir, parar o lo que fuera en caso de que hubiera un acuerdo de nuevo con Hamás o se sentaran a negociar. Y lo que parece en realidad que está pasando, ¿por qué la ciudad de Gaza? Porque parece que en realidad, aunque Netanyahu ha dicho que eso no es un buen plan, tal vez es lo que sí está adoptando, por un lado la retórica, por el otro lado los hechos, y dejar algo abierto o para que haya negociaciones, no lo dice, pero lo suponemos, o tal vez prolongarlo hasta las próximas elecciones, que son en octubre de 2006. Por ahora han dicho que todo este proceso va a tomar por lo menos 7 meses.
Una situación extremadamente compleja a la que se enfrentan los gazatíes. Y ya para ir terminando, Maya, me gustaría que hablemos de la presión internacional, porque varios líderes han expresado este viernes su rechazo a este acuerdo. Por ejemplo, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el plan como un error. España habla de más destrucción. E incluso Alemania anunció este viernes la suspensión de las exportaciones de armas a Israel para su uso en Gaza hasta nuevo aviso. Me pregunto, ¿tienen estas declaraciones y estas medidas, decisiones tomadas, por ejemplo, por el gobierno alemán, algún tipo de influencia sobre el gobierno israelí? ¿Cómo son recibidas allá? También muy difícil de determinar si esto es una operación de un gobierno que ya no le importa nada, porque de cualquier manera están contra nosotros, que esa parece ser la narrativa. Sin embargo, embargo de armas son palabras mayores. Creo que eso sí es algo que, por motivos evidentes, no pueden permitirse. Todos los demás, el aislacionismo diplomático, el cultural, el económico, son cosas que los israelíes ya están sintiendo cada vez más y más, y seguramente sientan más. Pero por ahora las palabras de los políticos no parecen hacer una gran mella aquí en Israel, salvo que sea Trump. Y ahora lo que pasa con Alemania y las armas, hay que ver cómo reacciona el gobierno, que todavía no ha emitido ninguna voz al respecto. Vamos a estar muy atentos siguiendo esas noticias. Maya Siminovich, desde Tel Aviv, muchísimas gracias por tu excelente análisis, como siempre. Nos vemos, que estés muy bien.